Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Qué gusto que nos acompañe, Jean-Paul. Buenos días y bienvenido a WQ Radio. Fuga o descuido o complicidad y traición, como lo ha afirmado el presidente Daniel Noboa, al referirse a la fuga de este fin de semana de este peligroso delincuente alias Fede, que curiosamente, entre comillas, tenía 11 detenciones. 11 detenciones y ahora se fugó de la cárcel de varones de Guayaquil. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue un descuido o hubo traición y complicidad, como lo ha dicho el primer mandatario? Buenos días, Luis. Un gusto saludarte. Un saludo también por del programa. Mira que, como tú bien lo has señalado, aquí no hay errores. Aquí lo que hay es complicidad. Y realmente lo que estamos viendo es que pensábamos en algún momento haber recuperado el control de las cárceles con las ganas de los militares, que esa iba a ser la solución, pero no fue la solución. Realmente era cuestión de tiempo, ¿no? Así como los grupos criminales habían cooptado los guías penitenciarios de la policía, ahora también han cooptado los militares. Y eso es algo que hemos denunciado ya hace varios meses en varios medios de comunicación, el hecho de que era un tema de cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, lo que vemos actualmente es que, al igual que pasó con Fito, este peligroso criminal ha vuelto a salir por la puerta grande, ¿no? Realmente sin mayores preocupaciones, no hubo heridos, no hubo disparos, absolutamente nada, simplemente se fugó. Entonces, lo que vemos realmente en el Ecuador es que en los últimos 3 años, 4 años, si no es más, evidentemente los temas de las cárceles no han cambiado. ¿Y esto qué implica? Que las cárceles siguen en control de bandas criminales, ellas siguen ejerciendo el control, comandando crímenes, sicariatos, delitos en general, desde la cárcel. Entonces implica que no es difícil, ¿no es cierto? No es nada nuevo que una persona, ¿no es cierto?, de alta peligrosidad salga de la cárcel. Entonces, lo que nos vendieron un poco fue realmente un espejismo. Realmente pensamos, imaginamos que el estar con militares en los centros de rehabilitación social iba a ser la solución, y vemos que no. Ellos siguen en control, pueden salir cuando quieren, entrar cuando quieren, volver a salir, y eso implica, ¿no es cierto?, que hay un tema de impunidad total en el Estado, donde hasta ahora no hemos sido capaces de estructurar una política de seguridad, unas estrategias de seguridad que permitan reducir un poco el ambiente de inseguridad y de violencia que prima en el Ecuador. Entonces, la respuesta creo que es más que clara. Existe mucha complicidad, existe mucha cooptación, y eso hace que la salida de peligrosos criminales sea algo muy fácil de hacer. Si se quedan adentro es porque adentro se sienten más seguros que afuera. Entonces, evidentemente, ya cuando se vuelve algo insostenible, seguramente querrán salir, pero de lo contrario, evidentemente, las cárceles son permeables, y este caso demuestra que así lo es. Primero fue Fito, ahora Fede. Es sin duda más fácil salir para ellos de la cárcel que para la Policía Nacional poder recapturarlo, porque ya ha pasado algún tiempo desde que Fito escapó de la cárcel y han cogido a toda la parentela, los extraditaron de Argentina a una parte de su familia, pero Fito sigue por los techos y haciéndole lerelere a las autoridades y hasta ahora no han podido recapturarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando en materia de seguridad? Como usted bien lo decía, Jean Paul, no hemos podido, y queda demostrada con esta última fuga, primero Fito y luego Fede, que no tenemos el verdadero control de los recintos carcelarios del país. ¿Qué podemos hacer para primero capturar a estos dos peligrosos delincuentes y regresarlos a donde deben estar, pero no a este chiste de cárcel que tenemos acá, de donde han demostrado que pueden entrar y salir cuando les plazca y les apetezca, con la complicidad de quienes tienen que garantizarnos el que van a impedir a toda costa que estos delincuentes se fuguen y anden felices por la vida, sino que deberían ir, y esperemos que esté pronto esa cárcel de máxima seguridad que, según nos comentaba el ministro del Interior, está construyéndose a pasos agigantados. Bueno, mira, ahí también es un poco preocupante, porque si en esas cárceles no tenemos el control, la nueva cárcel será un nuevo centro de operaciones de la criminalidad. No importa lo que digamos, ¿no es cierto? No importa cuánta tecnología le pongamos, cuántos juguetes instalemos en esa cárcel se convertirá nuevamente en un centro de operación, tal como son las cárceles en el resto del país. Entonces, la otra cosa que es importante señalar es que durante meses también señalamos que el Estado perdió todo este tiempo cuando debía haber creado y generado un plan de fortalecimiento del SNAI y tomar decisiones que no las tomó, porque en su momento
desde la presidencia debió decidirse si se quería que los militares se queden. Esto implicaba, ¿no es cierto?, a nivel del ejército, cambiar su doctrina, equipamiento, armamento, procedimientos y políticas, porque ellos no están hechos para estar en las cárceles. No hay, ¿no es cierto?, instructivo manual, una directiva, ¿no es cierto?, donde se diga que Fuerzas Armadas deben estar en las cárceles y están capacitados para estarlo. Entonces, ¿esto qué implicaba? La creación de una cuarta fuerza, una fuerza militar penitenciaria y la eliminación del SNAI. Pero si no se quería hacer eso, entonces lo que cabía era justamente que los militares estén temporalmente y en ese tiempo, en esos meses, hacer un plan de reestructura completa del SNAI, porque lo que vemos es que el SNAI es una entidad muy debilitada, con problemas de inteligencia, que no es capaz de infiltrar las cárceles, ¿no es cierto? Con temas de perfil de guías penitenciarios, con una serie de problemas que le impiden controlar las cárceles. Pero mira que seguimos en el 2025 sin este plan de estructura de fortalecimiento del SNAI y además con militares que se ven cooptados por la criminalidad. Y este hecho de darle tareas subsidiarias a Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? El tema de cárceles hace que lo que pasó en el oriente, en la frontera, donde murieron 11 de nuestros compatriotas, sean cosas que explican el por qué pasan estas cosas, porque se desprofesionaliza a Fuerzas Armadas, se les da otras tareas, cuando realmente ellos deberían estar en temas de minería legal y en el tema de fronteras, que son sus competencias por temas de soberanía, pero les desgastamos, les debilitamos, les ponemos a hacer otras cosas en los medios comerciales, de las calles, cuando ellos deberían estar en otras tareas, en otras cosas. Entonces, mira que esto que estamos viendo es la falta de decisiones, la falta de políticas, el distraer a Fuerzas Armadas. Y como te digo, la nueva cárcel tampoco será la solución, porque hasta que no sumamos el control de las cárceles que tenemos, construir nuevas cárceles lo que hará simplemente es trasladar allá nuevos centros de operación simplemente más sofisticados, pero no serán la solución como tal. Entonces, no hay que vender a la gente humo, acciones, soluciones que no darán ningún resultado, porque lo que vemos hasta ahora es que el gran problema que tenemos es que no sabemos quiénes trabajan ya para el crimen organizado y quiénes trabajan para nosotros. Y por eso las políticas no funcionan, porque como tú bien señalabas, además, mira, $1 millón para el crimen organizado no es nada. Es el dinero que nosotros usamos para ir a comprar pan a la tienda. Entonces, si ellos ofrecen 1 millón, ellos al grupo, ¿no es cierto?, que les seguirá los talones, policías o militares, les dará dos o tres. Entonces, y además les dirán, pero trabajen para mí, yo les puedo dar el doble. Entonces, no vendamos soluciones que no dan resultado porque, además, mira, yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo siendo militar o policía me ofrecen esa cantidad, yo no voy a trabajar en equipo con mis compañeros, con los militares, yo me quiero quedar esa plata para mí. Pero además de los problemas de coordinación que hay ahora, a eso le agregamos este elemento y va a ser peor, va a ser una batalla entre todos, porque ¿quién no quiere ganarse $1 millón? O sea, realmente me parece que lo que se está planteando desde el Estado no es la solución. En ese contexto, Jean-Paul, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué sugerencias desde tu expertise, desde tu conocimiento en materia de seguridad, podrían aplicarse e implementarse para poder contar con gente realmente comprometida, con valores y principios a los que pues no les baile el ojo a cambio de dinero por encima de lo que debiera ser su compromiso para con el país, que hoy más que nunca requiere de unidad, además de políticas claras en materia de seguridad, para poder de alguna manera poder contrarrestar los efectos de la presencia del crimen organizado transnacional que ha permeado no solamente el tema del control en las cárceles, sino también a la justicia y creo que a todos los estamentos de la sociedad, donde solamente la gente de valores y principios es la que se mantiene firme y limpia. Mira que ahí, como te señalaba, lo que es importante son los temas de infiltración. Tenemos que hacer mucho trabajo de contrainteligencia para establecer en el SNAI, en las cárceles, quienes trabajan ya para los grupos criminales, porque mientras no hagamos esa tarea de identificación de gente cooptada, infiltrada, de nada servirá esto. ¿Todo esto qué implica? Fortalecer las capacidades de inteligencia del CIES, de la DGI, si es el caso de G2, de Fuerzas Armadas, de forma a poder establecer quiénes están ahí ya infiltrados y trabajan para ellos. Segundo, este plan, como te decía, de reestructura, de fortalecimiento del SNAI es indispensable. No se podrá controlar las cárceles si es que el SNAI no tiene un giro de 180 grados en sus políticas de inteligencia, de seguridad, de formación y capacitación de guías penitenciarios, de usos de medios tecnológicos, etcétera. No serviría de nada lo que estamos haciendo, son soluciones parches, ¿no? Y lo otro es, nadie entiende por qué hay en la Constitución, en la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Plan Nacional de Seguridad Integral, potestad del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa,
que lleva casi 2 años sin sacar ese plan. ¿Por qué no ha salido ese plan? Donde justamente habría una mirada multidimensional, integral de la seguridad, incluido el tema de cárceles, porque no hay que olvidar que detrás del tema de cárceles también están los temas de reinserción, rehabilitación. Sin eso tampoco las cosas van a funcionar. Y a eso le agregamos el tema evidentemente legal, porque lo que está pasando es que en el Ecuador hay mucha impunidad en el tema de justicia. Entonces, un delincuente, un criminal que sabe que no lo van a detener, que no va a cumplir su condena, que puede escaparse en cualquier momento, simplemente seguirá cometiendo delitos y seguirá cometiendo crímenes. Entonces, el otro gran enemigo que no hemos podido combatir es la impunidad. Mientras exista altos niveles de impunidad, no mejorará la seguridad en el Ecuador. Ya, Paul, ¿qué me puedes decir de las leyes que fueron enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea para poder, por un lado, desarticular a las mafias criminales y por otro lado, con respecto a la ley de inteligencia, ley polémica que ha tenido afines y detractores, el propósito, la finalidad es precisamente poder hacer esa contrainteligencia a la que haces referencia y poder dar mayores elementos para que quienes van a conformar ese grupo de seguridad al más alto nivel pueda dar verdaderos resultados y permita al Estado, a través de las fuerzas del orden y la fuerza pública, dar golpes certeros a las estructuras criminales. Bueno, digamos que estas nuevas leyes de buenas manos podrían ser muy buenas. El problema es los abusos que se pueden cometer detrás, porque lo que estamos haciendo realmente es pasarnos por encima de la justicia, pasarnos por encima del tema legal, salirnos de la democracia, y realmente esta ley tiene la capacidad de seguir, perseguir, escuchar a cualquier persona, a nosotros mismos, a ti mismo, Luisa, a mí, porque evidentemente tal vez al gobierno no le guste lo que estoy diciendo, entonces cualquier sujeto en el Ecuador es sujeto de persecución, de escucha, de seguimiento. Y en el tema de las nuevas leyes, mira que el tema que se ha señalado, ¿no es cierto? Que se puede ir a detener a ciertos ciudadanos sin orden judicial. Eso es una práctica de Salvador para llenar las cárceles. Pues seguramente lo que nos están diciendo es que como tienen nuevas cárceles, el objetivo de las nuevas leyes va a ser llenar esas cárceles, ¿no es cierto? Porque tampoco al ministro del Interior le interesan las otras medidas sustitutivas. Entonces, que seguramente él está pensando es, no le importará los temas de hacinamiento, es que vamos a llenar de cárceles, ¿no es cierto?, a presuntos culpables de cierto tipo de delitos. Entonces, lo que hemos hecho es copiarle mal una ley a El Salvador y hay que hablarle claramente a la gente. El modelo salvadoreño funciona siempre y cuando cumpla dos condiciones. Por un lado, la paz mafiosa, cuando Bukele llegó a su primer mandato, él negoció con las maras, ¿no es cierto?, la pacificación del país, ¿cierto? Eso es importante decirlo. Sin una paz mafiosa, el modelo salvadoreño no funciona. Y segundo, en El Salvador, todos los poderes están del mismo lado. Eso no es una democracia, es un estado totalitario. Pues la fiscalía, las cortes, todo está del mismo lado. Entonces, ¿eso qué implica? Que la segunda condición para que el modelo salvadoreño funcione en el Ecuador implica que el Ecuador debe salir de la democracia, deje de ser un Estado democrático. Y es triste porque implicaría que estamos diciéndole a la gente que la única forma de mejorar la seguridad en el Ecuador es saliendo a la democracia. Eso es algo muy grave. Y a eso le sumamos una ley que yo no entendí porque no, nunca nadie comentó nada, porque esta ley fue hecha en el 2018 por otra tienda política con otros intereses. ¿Cómo es posible que esta ley llegue al 2025 y no existan comentarios de nadie sobre una ley que no hicieron ellos, que hizo otra tienda política con claros intereses de persecución, de seguimiento, de hacer inteligencia política? Porque lo que acabamos de aprobar es una barbaridad. Estamos aprobando una serie de cosas que van a permitir justamente muchas ilegalidades y el uso político de la inteligencia. Y a eso sumémosle que no hay en la ley, ¿no es cierto?, una serie de condiciones muy importantes para profesionalizar la inteligencia en el Ecuador, para hacer un tema de plan de carrera, para que no haya injerencia política en los temas de inteligencia, para que sea una actividad profesional, justamente a manos, ¿no es cierto?, a beneficio de los ciudadanos, pero realmente, como digo, no se piensa en el futuro. Estas leyes en manos de otras personas puede ser lo más peligroso del mundo y, como digo, llevarnos a estados de vigilancia, de persecución, con fines políticos, de intereses propios que no responderían a intereses del Estado. Entonces, yo te diría que lastimosamente pensamos que ahí está la solución, pero tampoco está. Más bien abrimos una caja de Pandora a una serie de eventos que podrían ser en el futuro y que podrían irse en contra de cualquier opositor, disidente, periodista, persona que no le guste al Estado, porque tendrán la capacidad absoluta de hacer lo que quieren
como digo, esto en manos de gente que no tiene valores, principios, que no tiene una formación ética, una doctrina clara, puede ser la cosa más peligrosa del mundo. ¿Qué debió incluir entonces esa ley de inteligencia a tu mejor criterio? ¿Cuáles deberían haber sido el marco legal que rija a este Servicio Nacional de Inteligencia para que, de acuerdo a tu respetable criterio, no se cometan excesos en manos inapropiadas? Siempre cuando hablamos de inteligencia tiene que haber contrapesos. No puede existir un país donde no tenga, la inteligencia no tenga contrapesos, no tenga rendición de cuentas, no tenga a quién decirle, ¿no es cierto?, lo que hizo y cómo lo hizo. En algún momento, cuando yo asesoraba a la DGI hace muchos años, un poco inclusive hablaba de una veeduría ciudadana que no sepa los casos, pero sí que conozca las técnicas, procedimientos, metodologías que usamos para la gestión de la información. Porque cuando hablamos de inteligencia hay que estar claros que nos referimos a la obtención de información, al tratamiento de la información, al proceso de información por fuentes abiertas, fuentes cerradas, etcétera, pero eso es la inteligencia. Entonces, por un lado, me parece a mí que en la ley debió aprovecharse para hacer el marco doctrinario, porque si la doctrina no está clara en que es un riesgo, una amenaza, una vulnerabilidad, puede pasar cualquier cosa. Segundo, en la ley nunca se abordó el tema del personal de inteligencia. La gran falencia siempre de la CNI fue el hecho de que mucha gente estaba por contratos, no había un plan de carrera, no había una formación y una permanencia de los ciudadanos. Más bien lo que se hizo fue meter a gente de cierto partido político, de preferencias políticas, y eso nos llevó a un uso de inteligencia de uso político de la inteligencia. Con esta nueva ley va a pasar lo mismo. Es decir, los que critican a otros partidos políticos por haber hecho esto, van a hacer lo mismo, porque se han dado cuenta que la inteligencia es una herramienta de poder. Quien tiene la inteligencia tiene el poder en un gobierno, y por eso te digo que estamos realmente la línea muy fina entre lo legal, lo ilegal, lo ético, lo antiético, es muy fina. Y en esta ley hay esos vacíos de contrapesos, de doctrina, de plan de carrera, de una serie de... Y además se salta en la ley. Es decir, ya no me interesa si un juez me aprueba o no lo que estoy haciendo, no estoy interesado en eso. Yo voy a hacer lo que quiero, además del secretario de inteligencia o el director de inteligencia. Él decide lo que se hará. Él es el único que tendrá la potestad de decir a quién se persigue, a quién se escucha, qué es lo que se va a hacer. Entonces es muy peligroso. Sin contrapesos esta ley tiene sus riesgos, ¿no? Ya, Paul, te escucho y me aterra lo que dices. Sin embargo, te hago otra pregunta a propósito de todo lo que se ha aprobado en la Asamblea. Y también se aprobó, y no sé si esto pueda sumar o servir para poder contrarrestar de alguna manera la violencia, la inseguridad que hoy reina en el país, convirtiéndonos, de acuerdo a estadísticas oficiales, no dichas por nosotros los comunicadores o los detractores del régimen, sino cifras oficiales que señalan que el Ecuador está entre los países más peligrosos del mundo, a pesar de los esfuerzos que se hacen por parte del Estado, por parte del gobierno y por parte de la fuerza pública por combatir esta violencia. Y me refiero a la reforma que se hiciera al artículo 5 de la Constitución, en donde se permitiría el retorno de las bases militares extranjeras al Ecuador, que según he conocido, y tú podrás darnos mayores luces, no es que mañana Estados Unidos o la Unión Europea nos van a mandar, van a instalar una base militar en territorio nacional, sino que más bien apuntaría a la presencia de un determinado grupo o contingente de la milicia de cada uno de estos países para en nuestras propias bases capacitar a nuestros militares, a nuestra fuerza del ejército, en todo lo que tiene que ver con las técnicas y las estrategias para combatir la inseguridad. ¿Crees que eso sí hizo bien la Asamblea y que deberá ser ratificado en un referéndum por parte de los ecuatorianos? ¿Cuánto puede sumar ese cambio en la Constitución a través de esta reforma por el bien del Ecuador y por intentar vías que nos permitan recuperar la seguridad? Mira, tú lo has dicho muy bien, Luisa, y yo creo que voy a retomar tus palabras porque cuando me invitó la comisión de la Asamblea por el tema de las bases extranjeras,
yo justamente señalé lo que tú acabas de señalar, es decir, la reforma que debió hacerse es una reforma parcial, artículo 5, donde se autorizaba la presencia de militares extranjeros en bases nacionales. Eso fue lo que yo siempre sugerí con otros colegas, que no se haga una reforma donde haya bases extranjeras en territorio ecuatoriano, sino que exista y se autorice la presencia de militares extranjeros en bases nacionales, porque el artículo 5 también prohibía esa parte, ¿no? Y como tú bien señalas, justamente eso es lo que había que hacer, es decir, que vengan expertos franceses, británicos, israelitas, rusos, etcétera, pero ¿a qué? A capacitarnos, a entrenarnos, a darnos tecnología, a fortalecer la inteligencia. Eso es lo que tenía que ser, es lo que Francia está haciendo en África. Los africanos han pedido el regreso de su soberanía y los franceses acaban de negociar justamente un contrato nuevo de intercambio, ¿no es cierto?, de defensa internacional, donde en varios países de África Francia se queda, pero estrictamente para lo que los africanos necesitan: inteligencia, capacitación, formación, transferencia tecnológica, pero no para instalar bases. Las bases francesas ya no van a existir. Entonces, mira que el gran problema es ese. Por un lado, jugamos con el imaginario del pueblo. Le hacemos creer a la gente que una base implica que van a venir fuerzas especiales gringas, británicas, francesas, y que se van a dar bala con los terroristas, entre comillas, ¿no? Esto no va a pasar. Ningún país va a mandar a sus tropas para pelear una guerra que no es suya. Además, en un país pequeñito como el Ecuador, que tiene pocos intereses geopolíticos a nivel mundial. Ahorita los ojos están en Rusia, están en Ucrania, están en Irán, están en Israel. Los europeos están subiendo sus inversiones en el PIB, en defensa, porque saben que va a haber una guerra en Europa dentro de los próximos 4 años. Esas son sus prioridades. Pues por un lado jugamos con el imaginario de la gente, vendiéndole una cosa que no va a pasar porque no van a venir tropas acá. Además, segundo, si hicimos aprobar esto, es porque el presidente ya tenía un listado de países que iban a venir y que estaban reclamando una base. Yo que sepa, ese listado no existe. No hay países que han dicho que van a venir al Ecuador, que quieren instalarse en el Ecuador. ¿Dónde está el plan, los protocolos de intervención, los protocolos de actuación, bajo la supervisión de quién? Eso es lo que tenía que estar listo, porque si yo hago probar algo, es porque ya tengo detrás 10 países interesados. Entonces, mira que ese es el problema. Son efectos de anuncios. Este gobierno lo único que hace son efectos de anuncios, como $1 millón por la captura de este criminal. Entonces, en las bases es lo mismo. Jugamos con el imaginario de la gente, le hacemos que se imaginen cosas que no van a pasar y además instalamos una cosa que no va a resolver los graves problemas que tiene el país. Una base no resuelve los problemas de reclutamiento de menores. Una base no resuelve el problema del sicariato. Una base no resuelve el tema de la extorsión o de las vacunas. Ellos se ocuparán de los problemas del narcotráfico. El resto de problemas en el Ecuador seguirá vigente y cada vez más fuerte. Entonces, no le vendamos a la gente soluciones que no van a existir y además haciéndoles pensar cosas que no van a pasar. Me parece eso que no es un tema muy profesional. Ya, Paul, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerte la gentileza de haber comparecido esta mañana aquí en WQ Radio y poder darnos a conocer tu visión de los problemas que entraña el tema de seguridad en el país. Visión respetable. Gracias por haber estado con nosotros y seguramente habrá otra oportunidad para seguir dialogando sobre este que es el tema del momento, el tema de la seguridad y que es el que nos quita el sueño a todos los ecuatorianos. Un fuerte abrazo y siempre bienvenido. Fuerte abrazo también, saludo al país del programa, pues y esperemos días mejores para el Ecuador. Es lo que todos anhelamos, un buen día. Y de esta manera, amables oyentes y televidentes de WQ Radio, estamos finalizando esta entrega informativa, agradeciéndoles como siempre de su gentil sintonía. De todo corazón, muchas gracias por habernos acompañado. Les envío un abrazo cálido. Les invito a seguir junto a nosotros, pues nuestra programación está de primera. Y si Dios lo permite, con esta servidora será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo, un buen inicio de semana.